encontramos en la antigua sede del Senado de la República. El día de hoy se estará realizando un homenaje póstumo al diputado, al senador, al secretario de Estado, Carlos Rojas Gutiérrez. Se encuentran en este recinto amigos, familiares, compañeros, quienes a lo largo de su vida compartieron con él múltiples batallas. El día de hoy el canal del Congreso estará transmitiendo este homenaje y por supuesto los queremos invitar para que se queden con nosotros. Muy buenas tardes. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la antigua sede del Senado de la República, la casona de Jicotencatl, para rendir homenaje póstumo al ingeniero Carlos Rojas, con el lema Compromiso Social. En el presidium de esta ceremonia nos acompañan y damos la bienvenida al senador José Narro Céspedes, a la senadora Beatriz Paredes Rangel, al senador Dante Delgado Ranauro, esta tarde saludamos con gusto a nuestros distinguidos invitados, Juan Carlos Rojas Sotres, hijo de nuestro homenajeado Carlos Rojas. Claudia Serapio Francisco, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. La contadora pública Paulina Garrido Bonilla, de la Sociedad Cooperativa Tosepan Titanisque. El doctor Manuel Martínez Justo, exdirector de la FES Acatlán. También nos acompaña Irene Rojas, hija de Carlos Rojas. Bienvenida. Bien, esta tarde también saludamos la presencia de la senadora Verónica Camino Farjat, de la senadora Mónica Fernández Balboa, de la senadora Patricia Mercado. Nos da gusto que nos acompañe el doctor José Narro Robles, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludamos con afecto a la diputada Amalia García. Y de igual manera nos da gusto recibir a la maestra Alisa Klip-Chelminsky, directora general del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes ya se encuentran conectados a través de las distintas plataformas del Senado y por supuesto a quienes siguen esta transmisión totalmente en vivo a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. De igual manera nos da gusto recibir a la senadora Maura Hernández Fernández. Bienvenida. A continuación, escuchemos las palabras del senador José Narro Céspedes. Pues antes que nada, quiero agradecerle a la familia, a Mónica, esta oportunidad que nos dieron de organizar este homenaje para los amigos, los compañeros de un hombre que hizo historia y que ha hecho historia en México sobre el tema de la política social. Cuando uno habla de política social en México, no puede dejar de pensar en Carlos Rojas como el gran artífice de una nueva política para enfrentar el problema de la pobreza, el problema de las desigualdades, el problema de la exclusión, del abandono de muchas regiones que había en el país, logrando esto a través de acciones de participación comunitaria, de participación de la gente a través de mecanismos que nosotros denominamos de autogestión,
la gente era parte de la solución de sus propios problemas, con el apoyo y la concurrencia del gobierno federal y en algunas ocasiones del gobierno estatal. Él fue el creador de ese gran programa de solidaridad. Él fue una persona que, recordándola, una persona sencilla, siempre modesta, una persona siempre cercana a los demás, una persona siempre amable y amigable, una persona que siempre ponía su corazón adelante. Entonces, hoy creo que se le rinde homenaje a alguien que no queremos olvidar, que queremos que siga con nosotros. Por eso hacemos esta importante ceremonia. Queremos agradecer a todos los que están presentes, a las senadoras y senadores, a Amalia García, a mi primo el doctor José Narro Robles, el bueno dicen unos, que aquí está, y a todos los demás que hoy aquí nos acompañan, agradecerles su presencia. Las bienvenidas y las despedidas se parecen, pues las segundas contienen la tristeza innegable de tener que aceptar la distancia y suponerla como parte de nuestras vidas. Hoy estamos aquí para reconocer el legado que le permitió conseguir a Carlos Rojas el reconocimiento, el cariño de mucha gente, entre los que hoy aquí algunos nos encontramos. Algunos nos reunimos aquí para celebrar la vida de nuestro amigo. Nuestro compromiso es contar la grandeza de su trabajo y su cariño por su familia y por su patria. Me acuerdo que él siempre que iba a haber reformas que iban a afectar un poco a la población, siempre estaba en contra, siempre nos apoyaba, siempre estaba con nosotros. Por más que lo querían convencer, era duro de roer, no se dejaba convencer y siempre estaba con los de abajo. Eso es muy importante. Siempre su característica fue que después de ser ingeniero de la UNAM, se fue a Opolchen a dirigir un centro de desarrollo indígena. Pues, no le importaba ir a los lugares más remotos, más abandonados, siempre apoyar a aquel que necesitaba una mano, un apoyo y un corazón que lo acompañara para salir adelante. Nuestro compromiso es contar la grandeza de su trabajo y su cariño por su familia y por su patria, y dejó evidencia de lo que somos como nación, la cultura. Nuestro Carlos, porque aunque es más de algunos que de otros, pues siempre fue nuestro amigo y siempre estuvo en nuestro corazón. Nuestro Carlos nunca olvidó su país y por ello nunca lo olvidaremos. El ingeniero industrial Carlos Rojas Gutiérrez fue hombre de su época, egresó de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, misma institución de la que fue profesor e investigador, y entre varios cargos públicos se desempeñó como secretario de Desarrollo Social de 1993 a 1998. El ingeniero Rojas, como le decíamos, siempre estuvo vinculado con la gente, con el trabajo social. El legado de Carlos Rojas perdura en su contribución a la política social, en su papel clave en la implementación de programas emblemáticos que buscaron mejorar la condición de vida de las y de los mexicanos. Fue coordinador del Centro Indígena de Opelchen, Campeche. Fue director del Programa de Atención a Zonas Marginadas. Fue coordinador general del Programa Nacional de Solidaridad, lo que le llevó a estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Fue senador por lista nacional para la legislatura 58 y 59. Aquí mismo fue presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa y África, integrante de las comisiones de Asuntos Indígenas, de Desarrollo Social
y de la Bicameral de Concordia y Pacificación. Al terminar el cargo como senador, fue elegido diputado federal por el principio de representación proporcional a la 60 legislatura de 2006 a 2009. Así fue integrante de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Defensa Nacional, de Presupuesto y Cuenta Pública y del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Con todo esto, el currículum no puede abarcar a nuestro amigo Carlos Rojas Gutiérrez, pues toda su vida fue un hombre que dejó huella. Hoy es difícil hablar de él, pues muchos aquí lo conocieron y tienen algo que decir del ingeniero que solo ustedes pueden hablar. Y es que las despedidas y los homenajes son el ejercicio de la evocación, de no dejar que quien se fue se pierda en el olvido, pues ello es nuestra única forma de mantenerlo aquí entre nosotros y con nosotros, a nuestro amigo el ingeniero Carlos Rojas. Demos un gran aplauso a nuestro amigo Carlos Rojas por su trabajo, por su vida y por la amistad y por el cariño y el amor que le entregó a la patria, que le entregó a México. ¡Que viva Carlos Rojas Gutiérrez! Agradecemos las valiosas palabras. El senador José Narro. Agradecemos a todas y a todos por estar aquí rindiendo con nosotros este sentido homenaje a un gran amigo y compañero que luchó por México siempre. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, senador. Repasemos ahora la trayectoria de nuestro homenajeado con la presentación del siguiente video. Hombre de Estado, constructor de consensos y defensor de la justicia social. Y de esta manera cumplamos con nuestra obligación política y ética de fortalecer a las instituciones que tienen la encomienda de proteger a todos los mexicanos. Carlos Rojas se distinguió por su compromiso con los más desprotegidos. Universitario cabal, funcionario honesto, senador, diputado eficaz y responsable. Se trata de trascender el ámbito de las declaraciones y los discursos para pasar al terreno de los hechos. El jefe Rojas, como era conocido por su liderazgo, fue pilar en la creación de políticas de atención a la población más marginada del país y un gran impulsor del desarrollo regional y social de México. Luchador incansable, toda su vida buscó mitigar los aspectos sociales que no habían sido atendidos, y así lo demostró en el Instituto Nacional Indigenista, en Jolpechén, Campeche, y en Guayacocotla, Veracruz. Con paso firme y convicción clara, se enfocó en todo aquello que estaba en el olvido. Así pasó por distintos cargos hasta llegar a ser subsecretario y secretario de Desarrollo Social de México. Es tiempo para sumar, para construir el consenso, para transformar la realidad de los indígenas en una vida más digna, para hacer de México un país de justicia y de progreso. Carlos Rojas siempre tuvo una cuidadosa sensibilidad y respeto por los derechos humanos. Con la misma intensidad con la que defendió a los grupos vulnerables, orquestó el proyecto que lo inmortalizó a finales del siglo XX, el Programa Nacional Solidaridad. Su honestidad, humildad, fortaleza y tenacidad ayudaron a que todos los mexicanos, en especial las personas con mayores carencias, tuvieran acceso a los aspectos básicos del bienestar como la educación, la alimentación, la salud, el empleo productivo, la vivienda y el equipamiento urbano. Una reforma a favor de más de 10 millones de mexicanos que deben enfrentarse cotidianamente a la discriminación, a la falta de oportunidades, a los atropellos a su cultura, a la destrucción de sus ríos, bosques y selvas, al desprecio por su color, por su vestido, por sus costumbres. Su principal bandera fue una política social basada en la organización comunitaria, la participación, la inclusión, la corresponsabilidad y la descentralización.
Siempre crítico de la realidad social, con visión de Estado y plural, algo que lo caracterizó fue su búsqueda permanente de diálogos respetuosos con los colectivos rurales y urbanos, y con todos los actores del quehacer público y privado. Esta, señoras y señores senadores, es una buena oportunidad para que ratifiquemos compromiso, convicción a favor de los indígenas. El ingeniero Rojas le dio voz a quienes no la tenían, a los grupos que no eran parte de la estructura formal o tradicional, al margen del clientelismo y de las contiendas partidistas. Su fórmula de trabajo fue tan poderosa que se consideró inédita para los usos formales. Entendía la política como un instrumento fundamental para el desarrollo, la justicia y la democracia. Por nuestra parte, seguiremos, como lo hemos hecho hasta ahora, contribuyendo a construir las instituciones de la nación. Legislador, su generosidad no tuvo límites. El padre de familia ejemplar, el servidor público inigualable y el político tenaz también dejó huella en su paso por el poder legislativo. Fue senador de la República en la 58ª y 59ª legislaturas, del año 2000 al 2006. Yo creo que estamos discutiendo un falso dilema. Lo real, lo de fondo, lo que debe ocupar nuestro tiempo y el debate, es la iniciativa de ley que reforma varios artículos de la Constitución y que se refiere a los derechos y cultura indígenas. Además, hasta 2009 se desempeñó como diputado federal en la 60ª legislatura. Extraordinario ser humano, destacó por su conocimiento del México profundo y real. Lúcido y progresista al interior del Senado de la República, se desempeñó como presidente de la Comisión de Desarrollo Regional e integró las comisiones de Asuntos Indígenas, de Desarrollo Social y de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación. Contribuimos a la paz, pero sobre todo contribuimos a la unidad de la nación. Muchas gracias. En su periodo como legislador, el jefe Rojas promovió el pluralismo, con el fin de lograr acuerdos en beneficio de la sociedad mexicana. Sin su presencia, no podrían entenderse iniciativas como la Ley General de Desarrollo Social o el Servicio Profesional de Carrera, entre muchas otras. El 24 de octubre del año 2000, presentamos a consideración de esta Asamblea una iniciativa de ley para establecer el Servicio Profesional de Carrera. Los propósitos que en ese entonces señalamos y que hoy siguen vigentes son garantizar en nuestro país la continuidad de los servicios que proporciona el gobierno, dotar a la administración pública de gente con capacidad y profesionalismo, dar certidumbre jurídica a quien se desempeña en las tareas del gobierno. Fue artífice esencial de la reforma del artículo 2 de la Constitución, que consagró los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a su libre autodeterminación y para acceder a los beneficios del desarrollo. A su paso por la Cámara de Diputados, desde la tribuna defendió vehementemente sus convicciones nacionalistas, donde además se distinguió por su profundo conocimiento del entramado presupuestal orientado a la política social y regional, y logró avances importantes en favor de las entidades más desfavorecidas. Académico. Originario de la Ciudad de México, Carlos Rojas nació el 4 de noviembre de 1954 y estudió ingeniería en la UNAM, casa de estudios de la que fue catedrático e investigador. La academia fue parte esencial de su vida, porque desde las aulas de diversas facultades compartió su conocimiento y experiencia con los estudiantes. Alejado de los reflectores, generoso y empático, siempre estuvo dispuesto a apoyar a quien lo necesitaba. Lector atento, apreciaba el arte y la música, fue autor de libros y editoriales y un apasionado de los deportes, de los Pumas y del béisbol. Su capacidad, experiencia, talento y un indeclinable compromiso y confianza en los jóvenes se volcaron en los distintos cargos que desempeñó a lo largo de su vida. Así fue también cuando fungió como coordinador del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. En su regreso formal a la UNAM, a la que siempre tuvo como el más entrañable de sus sentimientos. Su vida estuvo guiada por los más altos valores del amor a México, la honradez, la lucidez, la amistad, la generosidad, la justicia y la solidaridad social.
Hoy recordamos al ingeniero Carlos Rojas, el hombre que, satisfecho de haber hecho lo que le tocaba en la vida, hasta el último momento mantuvo el temple y el mejor ánimo ante la inexorable, que murió el 17 de enero de 2024 y que sigue y seguirá vigente en el servicio que brindó al país, a la sociedad, a la política y a la academia. Está y estará siempre en el recuerdo y corazón de sus familiares, de sus amigos, pero sobre todo en todos aquellos quienes, tal vez sin conocerlo personalmente, recibieron los frutos de su trabajo. Hoy, su legado ya es parte de la memoria histórica de México. De producción por esta excelente presentación de la trayectoria de Carlos Rojas. Bien, continuamos con nuestro programa y damos el uso de la voz a la senadora Beatriz Paredes. Muy buenas tardes a todas y a todos. En la presencia del señor contador Francisco Rojas, saludo a la familia paterna y materna de nuestro homenajeado Carlos Rojas. Quiero saludar a Juan Carlos e Irene, mucho gusto, jóvenes, y a la senadora Mónica Fernández. Amigas, amigos, colegas, legisladoras y legisladores, senadoras y senadores de la República, compañera diputada Amalia, estimados exgobernadores que se encuentran entre nosotros, distinguidos exsecretarios de Estado, exrector, dirigentes sociales, funcionarios, funcionarias, académicos, ingenieros, ingenieras, profesionistas, en fin, el denominador común que nos reúne es que somos amigas y amigos de Carlos Rojas. Queridos, queridas ponentes, constituye para mí un gran honor participar en este homenaje. Y lo es porque considero que esta reunión tiene como única motivación la admiración y la amistad. No es una reunión política para quedar bien con nadie. No se trata de alinearse en tiempos de campaña con alguien. Se trata de refrendarle a un amigo, a una persona, a alguien que vivió intensamente la admiración
porque se le reconoce como un hombre íntegro, que vivió intensamente de acuerdo a sus ideales, que fue amigo de sus amigos y que se expuso en defensa de las causas en las que creyó intensamente. Y la amistad, porque si algo supo sembrar Carlos Rojas Gutiérrez, fue amistad. Era un funcionario que no se detenía ante las inclemencias climáticas o ante las distancias geográficas o ante la escasez presupuestal. Era un hombre que sabía del trabajo de campo y podía vincularse con los indígenas, los campesinos, las poblaciones a las que atendía, y sabía hacer amigos. Eso es lo que hoy nos enlaza a quienes estamos aquí. Personas que somos de biografías, ideologías y latitudes distintas. La convergencia en un punto neurálgico, en un espacio cósmico generoso y amable, sencillo y veraz, pero al mismo tiempo firme, firme como la roca, como el granito, de ninguna manera maleable. Carlos Rojas tenía clara su ruta, muy precisa la estrella que guiaba el destino de su paso, el que mesuraba con la sabiduría que le venía de atrás, como alma vieja. Dicen quienes conocen de la filosofía hinduista que en el mundo convergemos, aquí está mi amigo Miguel Limón, que sabe más que yo de esto, en el mundo convergemos almas nuevas y almas viejas, que vamos renovándonos en el tiempo a partir de sucesivas reencarnaciones. Yo pienso que Carlos era un alma vieja, un alma que tenía detrás profunda sabiduría de otros momentos, de otros tiempos, de otras eras y de otras vidas, y que había regresado al tiempo nuestro para seguir luchando sin desesperar, sin doblarse, de granito, de ónix, firme como firme siempre fue en la defensa de sus ideales. Solo un hombre de granito, de un extraordinario bloque de ónix, de basalto, pudo resistir con la entereza que lo hizo la dolorosa enfermedad maldita. Y solo desde esa fuerza, desde esa grandeza, desde esa sabiduría, tomó las decisiones que ratificaron precisamente su noción de alma por encima de las pequeñeces de la corta existencia esta reciente. Hoy nos reunimos para homenajear la vida de Carlos Rojas, porque vivió intensamente. Hay un poema que es atribuido a Jorge Luis Borges que dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Carlos recorrió los ríos, subió las montañas, conoció toda la geografía de nuestro país y profundizó
en el alma de nuestro pueblo, de concebir y sintetizar la tradición comunitaria del tequio con la capacidad del Estado mexicano de transferir recursos, no para clientelizar, sino para desarrollar, en una síntesis que empujaba la capacidad creativa de comunidades y poblaciones con el compromiso popular de que los recursos públicos llegaran directamente a las comunidades. Por eso tuvo la capacidad de concebir el programa de solidaridad. Carlos vivió, recorrió este país y trabajó por su pueblo. Conoció las cañadas profundas y los extensos valles. Buscó soluciones imaginativas y justas para intrincados problemas. Fue un funcionario probo y un legislador comprometido. Nunca bajó la guardia. A él no lo hacía el puesto o la posición, lo hacía su pasión por México y en ella su convicción en favor de quienes más requieren en nuestro país. Ellos lo recuerdan, nosotros lo recordamos, su memoria es imperecedera. Carlos vivió, en nosotros, en todos seguirá viviendo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras, las muy cálidas palabras en recuerdo de la memoria del muy apreciado ingeniero Carlos Rojas por parte de la senadora y amiga de él, Beatriz Paredes. Muchas gracias, senadora. Bien, antes de continuar, queremos destacar la presencia del doctor Enrique Wolpert. Él fue amigo y médico del ingeniero Carlos Rojas. Bienvenido. También saludar la presencia de Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación Pública. Saludar a la doctora Nora Goris Mayans, doctora de la FES Zacatlán. Seguimos ahora con la intervención del senador Dante Delgado. Buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros senadores, distinguidos diputados, distinguidos familiares y amigos del ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, señoras y señores. La mañana del 17 de enero recibí por WhatsApp este mensaje de Carlos. Llegamos hasta donde se pudo. Nos vamos sin dolores ni sufrimientos. Más bien, marchamos con alegría, contentos de haber hecho siempre lo que nos tocaba, lo que nos gustaba. Nos vamos agradecidos con la vida por la generosidad con la que nos trató y más aún por haber coincidido con ustedes. Les deseo lo mejor. Los voy a extrañar. No fui el único. Carlos tuvo la entereza moral de redactar un mensaje de despedida que nos hizo llegar a quienes fuimos y seremos siempre sus amigos. Corrijo. No fue una despedida, fue un mensaje de paz, de profunda reflexión y de valoración de vida, una última lección antes de marcharse.
Carlos fue tan valiente y generoso que nos dio la noticia de su muerte él mismo. No dejó esa difícil responsabilidad a nadie más. Carlos siempre fue un hombre serio, tranquilo, discreto, podría decir que hasta introvertido, pero de risa fácil. Sabía reírse de la vida, disfrutarla y afrontar la adversidad con sabiduría. Será por eso que enfrentó con aplomo su enfermedad. Fue sin lugar a dudas un hombre excepcional y un ser humano entrañable. Las personas como él deberían estar más tiempo entre nosotros. Mónica, gracias por estar con él, por acompañarlo en las alegrías, en las buenas, en los momentos de dolor. Estoy seguro por apretar el botón que hizo posible que Carlos se despidiera de nosotros. Te admiro, te respeto, te reconozco, te valoro y estaré eternamente agradecido con tu actitud de mujer y compañera. Saludo con respeto y afecto a sus hermanos, a Teresa y a mi entrañable Francisco Rojas Gutiérrez. Para mí, el servicio público es el más alto honor y la más grande responsabilidad que puede tener una persona. Por eso reconozco a quienes han hecho una vida sirviendo al país, a quienes lo han hecho con profesionalismo, honestidad y empeño. Carlos Rojas Gutiérrez fue una de esas personas. Por eso estuve tentado a que estas palabras fueran un recorrido a través de su enorme trayectoria. Trabajó con 3 presidentes de la República. Fue responsable de 2 centros coordinadores indigenistas, director de área, director general, subsecretario, secretario de Estado, senador de la República y diputado al Congreso de la Unión. Fue parte fundamental del desarrollo del país y nunca dejó de ser un hombre sensato, cabal, discreto, proactivo, creativo, de ideas para el trabajo. Siempre decía que había que buscar soluciones, no culpables. Claro y franco, decía con sinceridad cuando no se podía apoyar un proyecto, pero siempre daba alternativas. Pero lo que hoy quiero resaltar más, mucho más allá de los cargos que desempeñó en la administración pública, es la gran enseñanza que dejó, que el servidor público debe estar más cerca de ser un activista social y jamás convertirse en un burócrata institucional. Carlos predicó con el ejemplo. Nunca fue un hombre de escritorio. Me consta que conocía como pocos las sierras de Veracruz, sus comunidades. Sabía los nombres de los dirigentes de las organizaciones, de los productores. Platicaba con ellos y ellos lo conocían y lo trataban con cercanía. Siempre estuvo comprometido con el beneficio de los grupos más desprotegidos
indígenas, comuneros, artesanos, colonos, pequeños productores, pescadores, representantes comunitarios y de diversas ramas de producción, y no solo eso, también supo alentar a empresarios e industriales para que invirtieran con los productores en condiciones de equidad. Sin ir más lejos, en Veracruz, mi estado natal, dejó un legado de caminos, clínicas, escuelas, servicios básicos como electrificación, agua y drenaje en cientos de comunidades serranas y marginadas. Él siempre trabajó cerca de los productores. Mi generación, lo he dicho antes y lo refrendo hoy, le falló a México. Carlos no. Él hizo siempre lo correcto por nuestro país. Alina, Irene, Juan Carlos, tienen que sentirse profundamente orgullosos de su padre por el ser humano que fue y por todo lo que hizo por nuestra patria, por todo lo que hizo por México. En la vida política es difícil hacer amigos porque los caminos siempre terminan separándonos. Las decisiones que tomamos frecuentemente nos colocan en proyectos opuestos. Con Carlos no fue así. Sin importar dónde estuviéramos, siempre fuimos amigos. Siempre compartimos una visión para el bien de México y siempre respetamos nuestras diferencias sobre el cómo y desde dónde tendría que realizarse esa visión. Recuerdo la época en que Carlos y Dinora, a quien le mando un sentido abrazo y solidaridad, me prestaron su cabaña en Guayacocotla. Era una cabaña de madera, rústica, sencilla, como siempre fue él. Ahí pasé un fin de semana con Tere y nuestros hijos y recorrimos la zona a la que él tanto tiempo dedicó y amó. El que haya compartido su cabaña fue algo muy especial para mí porque sabía que era su refugio personal, el lugar en el que se resguardaba cuando las tempestades y temporales de la vida arreciaban. Compañeras y compañeros senadores, amigas y amigos entrañables que hoy se encuentran aquí recordando su memoria, debemos sentirnos orgullosos de que el Senado de la República haya contado a lo largo de su historia con legisladoras y legisladores mexicanos excepcionales. El ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez es sin duda uno de ellos. Concluyo. El propósito central de los homenajes, más cuando se trata de mexicanos notables como Carlos Rojas Gutiérrez, debe ser que las experiencias y logros del trabajo realizado contribuyan a la formación de nuevas generaciones de hombres y mujeres comprometidos con la patria, comprometidos con México. Tengo la certeza de que Carlos Rojas Gutiérrez es el mejor ejemplo. Gracias. Palabras de empatía, respeto y, por supuesto, admiración, las que acabamos de escuchar por parte del senador Dante Delgado. Muchas gracias, senador. Bien, entre el público también nos acompañan los hermanos de nuestro homenajeado, ya los mencionó el senador,
pero queremos darles ahora un cálido saludo a Tere Rojas y a Francisco Rojas. También destacar un saludo muy especial a los excompañeros de legislatura de nuestro homenajeado. Ellos son Mariano González Sarur, Sadot Sánchez Carreño, Carlos Chaurant. Y también está con nosotros Mari Carmen Ramírez. Muchas gracias por su acompañamiento. Disfrutemos ahora de otro momento musical con el Cuarteto de Cuerdas de Astrana. Adelante, por favor.
Muchas gracias a los músicos de este gran cuarteto Rastrana por esta participación. Una más adelante.
Nuevamente, muchas gracias al Cuarteto de Astrana por su valiosa intervención. Y bien, vamos a dar paso ahora a los testimonios de las representantes de las organizaciones sociales. Iniciamos con la intervención de Claudia Serapio Francisco, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A la mesa de honor, bienvenidos, a sus familiares, a los funcionarios que lo acompañan y a los compañeros que hoy tuvieron la oportunidad de estar en este evento. Hablar de Carlos Rojas es, pues, tener sensibilidad. Y para mí es un honor que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala me haya dado esta responsabilidad. Es un privilegio. En 1980 al 83 lo acompañamos cuando fue director del Centro Coordinador Indigenista. Nosotros estábamos colaborando en Viconza y fuimos un puntal muy importante en aquella región para el trabajo y la responsabilidad que en ese entonces le dieron al ingeniero Rojas. De ahí parte una relación trascendental para la Sierra Alta y Baja de Guayacocotla y Chicontepec, Veracruz. Carlos Rojas, un hombre que a su paso fue haciendo amigos, que con su trato fue ganando la confianza de la gente. No era un funcionario más. Era una persona comprometida, más allá de su responsabilidad institucional, siempre con el pensamiento de hacer trabajo comunitario desde abajo. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala le rinde este sentido homenaje. A varios nos dio la oportunidad de conocerle y trabajar muy de cerca con él. A mí, en lo personal, me dio la oportunidad de contribuir como representante honoraria del Centro Coordinador Indigenista de Mezcatla en la Sierra de Chicontepec. Desde ahí impulsamos los fondos regionales de solidaridad con un gran equipo en Veracruz. Me refiero al licenciado Luis Rafael Ponce Jiménez y Armando Armenta Guzmán, que en paz descanse, personas que fueron designadas para desarrollar el plan de trabajo que abarcaría las comunidades indígenas más marginadas de esta sierra. En el quehacer del trabajo en Guayacocotla, en ese entonces no era un lugar accesible, sus vías de comunicación eran deplorables, no había transporte, por lo que teníamos que caminar varias horas para llegar a lugares como Tlachichilco, Xalame, Naranjal, Iztacahuayo, ya que en esa región el ingeniero contribuyó para que se formara la asociación Nahuatepec-Otomí, y en la zona de Benito Juárez impulsó de manera muy puntual la participación de las mujeres, en donde se congregaron en una asociación que le pusieron Hoy y Mañana, siempre juntas. En la parte de la Huasteca Baja está la Organización Campesina Popular Independiente de la Huasteca Veracruzana, de la cual soy miembro activo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala desde 1979, organización que se ha distinguido por encabezar la lucha agraria como la de los bienes comunales en Santa Clara Los Ajos, por los derechos humanos y en la última etapa la participación en el fomento de programas de desarrollo comunitario. Así fue como el ingeniero Rojas planteó al senador hoy José Narro Céspedes que apoyara en esta consolidación organizativa en la Huasteca Alta y Baja, tomando de inmediato esta responsabilidad. Mucho ayudó en que finalmente en este planteamiento de desarrollo se pensara en acortar la distancia para llegar a Guayacocotla. Así fue como se construyó la primera etapa del camino Sontecomatlán-Guayacocotla y Sontecomatlán-Benito Juárez.
En este plan se incluía una política para la producción de café, para su comercialización, para el empleo de las mujeres a partir de su producción cotidiana en las artesanías, como las bordadoras de Huehuatitla, Benito Juárez y Cerro Chato del municipio de Tezcatepec. Infraestructura que sirvió para dotar a las localidades en la carencia también de agua para el consumo humano. Proyectos para la ganadería extensiva, para recoger la cultura también de los pueblos a través de la mano vuelta como tradición y cultura. En la parte educativa se dotó de varias escuelas, se mejoraron los albergues que tenía a cargo el Centro Coordinador Indigenista. Así fue el desarrollo de nuestra participación. Carlos Rojas tenía una gran sensibilidad y una gran capacidad para integrarse e involucrarse en los planteamientos de la gente. Escuchaba siempre a la gente, se le veía callado porque era un hombre muy respetuoso. Con el tiempo fuimos testigos que en 1993 lo llamaron para tomar la responsabilidad como secretario de Desarrollo Social. Claro que ese nombramiento fue considerado por la Sierra como un gran acierto, sobre todo para aquellos que lo conocíamos. Ya como secretario tuvo una gran relación con las organizaciones sociales y la CEMPA. Carlos Rojas creo que fue un hombre muy generoso, así lo consideramos. Y bueno, desde este recinto queremos decirle que siempre vivirá con las acciones. El hombre trasciende por su ejemplo y también por sus acciones. Y consideramos que esos dos binomios los tenía el ingeniero Rojas. Muchas gracias. Y muchas gracias a Claudia Serapio por este valioso testimonio que nos acaba de dar. Bien, aprovechamos el espacio para continuar con el saludo a las personalidades que nos acompañan. Está con nosotros el doctor Mario Luis Fuentes, presidente de Patronato UNAM. Y el exdiputado José Asunción Orihuela. Corresponde ahora escuchar el testimonio de la contadora pública Paulina Garrido Bonilla, de la Sociedad Cooperativa Tosepan Titanisque. Yotaki y Cananochime. Miactasocamatic, Nanecholeuque, Amaintiotac, Magnicani Sentiwan, Namechtapowe Ome Italnamiquilis. Muy buenas tardes, distinguidas personalidades, con el permiso del Presidium, senadores de la República, senadora, diputados, familiares y público en general que hoy están en este evento tan emotivo en donde estamos celebrando la vida de una persona especial que caminó las sierras y esos caminos dejaron huellas. Desde la Unión de Cooperativas Tosepan, ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Social, director del Programa de Solidaridad, senador de la República, diputado federal, investigador de la UNAM. Agradecemos a la vida, a la Madre Tierra, al universo, por poner en el camino de la vida seres maravillosos que han sido sensibles ante las adversidades que han atravesado familias campesinas. Sin duda, nos referimos al ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, quien en vida llegó a realizar con gran corazón, empatía y humildad las tareas que consideró abonarían y transformarían comunidades de zonas vulnerables. El ingeniero Carlos Rojas siempre mostró mucho compromiso social y comunitario. Queremos en este espacio resaltar varios momentos en la etapa de la vida del ingeniero Carlos Rojas. En la Sierra Nororiental de Puebla se le conocía
desde los años de 1987, un poquito antes, cuando fue secretario de Desarrollo Social. Su estrategia de trabajo fue incidir en las zonas indígenas y vulnerables. Fue siempre una persona observadora, sabia, visionaria. Sabía escuchar a las comunidades indígenas, sensible ante las circunstancias que se vivía en la sierra en esos años. Brindó mucho apoyo para abatir la problemática muy fuerte que se vivía en las comunidades, porque no había agua entubada. Y a través de estas problemáticas, el ingeniero Carlos Rojas impulsó proyectos productivos a través de la colaboración, la mano vuelta, la solidaridad, la faena. Con estas prácticas comunitarias, que son valores importantes, se logró detonar y fortalecer el trabajo comunitario con infraestructura en agua entubada en la mayoría de las comunidades indígenas del territorio de la Sierra Nororiental de Puebla. Otro de los momentos muy significativos en la vida de los campesinos de la Sierra Nororiental de Puebla fue en los años de 1989 a 1993. En esos años trabajaba el ingeniero en el programa de Pronasol, Programa Nacional de Solidaridad. Se encontraba golpeada fuertemente la sierra por una helada, acontecimiento que llevó a la población indígena más vulnerable, porque había perdido todas sus cosechas de café, pimienta, considerando que eran las principales actividades económicas para las familias de los campesinos. A través de este programa, el ingeniero Carlos Rojas impulsó proyectos de construcción de caminos. En el año de 1994, la cooperativa Tosepan-Titatanisque participó fuertemente con esta estrategia de abatir la pobreza y fortalecer los ingresos y sobrevivencia de las familias de los campesinos. La cooperativa recibe a través del programa de solidaridad el primer lote de camiones pesados para poder seguir construyendo caminos en la mayoría del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Con este cúmulo de experiencias, de sensibilidad, de sencillez del ingeniero, años más tarde fue nombrado director del Sur-Sureste, y con este encargo, decirles que el ingeniero siempre tuvo la visión de seguir impulsando las regiones vulnerables y marginadas, y se enfocó a diseñar programas orientadas a fortalecer las necesidades básicas: salud, alimentación, agua, electrificación y proyectos productivos. Su estrategia principal siempre fue el intercambio de experiencias basadas desde la organización comunitaria, buscando siempre fomentar la autonomía de los pueblos indígenas, motivo que llevó al ingeniero en pronto pensar en realizar experiencias exitosas en diferentes regiones de nuestro país. Dicho esto, valorar, reconocer y agradecer siempre que el ingeniero Carlos Rojas, su trabajo fue fundamental en el campo mexicano. Se dedicó a generar siempre empleos para los más desfavorecidos, es decir, en las zonas marginadas. El ingeniero siempre se caracterizó por ser una persona empática a sus realidades, siempre mostró mucho compromiso. Esta forma de ser del ingeniero Carlos le ayudó a plantear soluciones importantes que necesitaban mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en esos años. Su principal objetivo fue siempre ver de manera integral el desarrollo comunitario. En los años de 1997 impulsó fuertemente la inclusión de la participación de las mujeres a través de proyectos productivos, pero con una visión de empoderamiento, de equidad de género. Al ingeniero Carlos Rojas queremos agradecerle por impulsar que nosotras, las mujeres, tuviéramos mayor incidencia
a través de la independencia económica y sobre todo con esta visión de visibilizar el valor propio de nosotras las mujeres de la zona rural, logrando un avance importante en la vida de la organización en la Tosepan Titatanisque. En esos años se comenzó a trabajar fuertemente en impulsar a las mujeres en el campo laboral. Gracias al ingeniero Carlos Rojas por sembrar esa semilla en la sierra. Hoy, del total de socios y socias en la cooperativa Tosepan de 52 familias, socios y socias, el 64% corresponde a la participación de la mujer. La mayoría de las mujeres empezaron con el programa de microfinanzas, pero además de buscar espacios de reflexión de la importancia de visibilizar el trabajo de nosotras las mujeres y caminar hacia este objetivo buscando lograr esta equidad de género. Hoy en las comunidades indígenas de la sierra tenemos mujeres, juezas de paz, comités comunitarios, mesas directivas y lograr en la Unión de Cooperativas en la historia una primera mujer presidenta que hoy tenemos el encargo de estar aquí en este lugar compartiendo estas palabras. Otro programa que impulsó y replicó la metodología de trabajo fue lo que ya funcionaba en nuestra región, las tiendas de abasto. En aquellos tiempos eran las tiendas con Azupocoplamar o Idiconza. El modelo de trabajo había gustado mucho y el ingeniero Carlos Rojas invitó a la Tosepan para ser una aliada en la implementación de estas tiendas en otras regiones y estados. El vecino estado de Veracruz, en la cooperativa Hueyacocotla, y a través de estas alianzas lograban acompañar y fortalecer el desarrollo en las distintas regiones en donde incidió. El mismo caso en las Huastecas, siempre con una visión de conjunto para el desarrollo de otras regiones, con ese valor que siempre lo caracterizó, su sensibilidad ante los problemas. El ingeniero Carlos Rojas, desde donde nos esté escuchando, le decimos gracias y que valoramos muchísimo su trabajo. Gracias por sembrar tanta semilla en nuestro territorio, en la Sierra Nororiental de Puebla. Siempre lo recordaremos por su gran labor, impulso y desarrollo de las regiones y resaltar muchísimo que siempre tuvo muy en cuenta que la política no se sirve de ella, más bien es servir al pueblo. Qué feliz habría sido el ingeniero Carlos Rojas al haber cumplido con tantas tareas, sobre todo el servir al prójimo, con ese espíritu de servicio y valentía a enfrentarse ante la vida y acompañar al pueblo. Depositó firmemente su confianza en las organizaciones sociales y comunitarias. Hasta siempre, ingeniero Carlos Rojas. Nos has dejado una gran enseñanza de vida. Nuestros agradecimientos desde la Unión de Cooperativas Tosepan por ver en nuestra organización una gran aliada para contribuir en este desarrollo comunitario y permitirnos caminar con usted para generar cambios importantes en la región de la Sierra Nororiental de Puebla. Unión de Cooperativas Tosepan, hasta siempre, ingeniero Carlos Rojas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la contadora Garrido de la Sociedad Cooperativa Tosepan Titanisque por estas cálidas palabras. Aprovechamos para saludar a José Dolores López, director nacional de la CIOAC JDLD. Bienvenido. Y bien, la actividad académica fue una parte importante en los últimos años del ingeniero Carlos Rojas, para lo cual escuchemos las palabras del doctor Manuel Martínez Justo, exdirector de la FES Zacatlán. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, si me lo permiten, quisiera saludar con mucho respeto, afecto y cariño a la senadora Mónica Fernández. Muchísimas gracias, Mónica, como me enseñó Carlos Rojas.
a conocerte y a llamarte. Muchísimas gracias. Lo mismo, saludo con mucho afecto, con mucho cariño, desde luego, a los hijos de Carlos Rojas, a Juan Carlos y a Irene. Muchísimas gracias. Gracias por el privilegio de estar aquí. Y también, desde luego, a sus hermanos, a Teresa y a mi querido, admirado y respetado Francisco Rojas. Muchísimas gracias, y a su señora esposa. Gracias por permitirme estar aquí. Desde luego, tener el privilegio de compartir este presidio con tan importantes personalidades. Me piden que hable de el ingeniero Carlos Rojas en su etapa en la universidad. Hay aquí varios que podrían hablar con mucho mayor fortaleza y conocimiento que yo. El señor rector José Narro, o mis queridos amigos Enrique del Val o Mario Luis Fuentes, en fin, mucha gente que lo conoció seguramente muy bien. A mí me tocó conocer a Carlos Rojas en dos etapas distintas de su vida. Una cuando fue secretario de Desarrollo Social, que tuve el privilegio de trabajar en el Instituto Nacional de Solidaridad como director de planeación. Y ahí tuve el honor de conocerlo. Claro, él era el secretario, yo era un director de área, pocas oportunidades teníamos de intercambiar puntos de vista, pero él era muy cercano a la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, aunque tal vez no lo hacía o no lo era conscientemente. Sus principales asesores, sus jefes de asesores, Gerardo Huerta y mi querido amigo Paco Díaz Palafox, eran egresados de ahí de la hoy FES Acatlán y estaban muy pegados a él. De hecho, él se llevó a muchas personas de Acatlán para allá. Después, el señor rector José Narro tuvo la fortuna, la buena idea de conseguir recursos con un egresado de Acatlán para construir ahí el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos. Y yo tenía la encomienda de hacerlo funcionar y tenía el problema de encontrar un perfil adecuado para ese puesto, y debo de decir que la culpa la tuvo Enrique del Val, no fui yo, pero Enrique del Val me dijo, ¿y por qué no le dices a Carlos Rojas que te ayude? Y le dije, yo por mí encantado, maravilloso de tener una persona como Carlos Rojas que esté ahí. Platiqué con él. Carlos era muy contundente en lo que decía, entonces me preguntó, ¿para qué me quieres ahí? Y no se me ocurrió mejor cosa en ese momento. Hoy tendría muchas más cosas, Carlos, para decirte donde quieras que estés, donde quiera que estés. Pero le dije en ese momento, mira, es que a Manuel Martínez, al que tienen aquí delante, nadie lo conoce. Y si tomo el teléfono y le quiero hablar al señor gobernador del Estado de México, no creo que pase de su secretario auxiliar, del secretario particular del señor gobernador. Pero si le llama Carlos Rojas, estoy seguro que sí. Y lo entendió muy bien. Y a partir de ahí, yo encontré un maestro de vida que celebro mucho y que a quien extraño mucho, debo de decirlo así. Y también creo que él encontró un lugar en el que fue muy feliz los últimos años. Teníamos conversaciones muy a menudo. Venía a verme no para que le diera instrucciones de ningún tipo. Imagínense ustedes que lo conocieron mejor que yo, a este que tienen ustedes enfrente, tratando de darle indicaciones a Carlos Rojas. Sería un absurdo. Él era más inteligente que yo, tenía mayor claridad en lo que había que hacer. Así que conversábamos de muchas cosas. Él me informaba de lo que iba a hacer. Y yo le agradecía que me informara porque además me orientaba hacia dónde quería ir. Y conversábamos cuando menos 2 o 3 veces a la semana en que iba y tomábamos un café. Y tenía la oportunidad de tomar lecciones y clases de vida con él.
Yo diría que 4 temas eran recurrentes en nuestras pláticas. Lo primero era algo que ustedes entienden muy bien y que a él le gustaba mucho, que era la política. Era una persona que conocía muy bien la política, que tenía muchas anécdotas para compartir y muchas enseñanzas que darnos. Así que yo disfrutaba mucho esas pláticas con él. El segundo tema recurrente era la universidad, y le gustaba mucho y le preocupaba mucho la universidad, y trataba de ir incorporando la experiencia para que los que estudiaban ahí tuvieran la oportunidad de conversar con la gente con experiencia, como doña Amalia García, a quien tuvo la oportunidad de escuchar varias veces, gracias a Carlos Rojas, a Patricia Mercado, que también, aunque fuera en la distancia, la escuché varias veces. En fin, a quienes están aquí en el Presidium, y qué maravillosos maestros tenían, y qué maravillosa inteligencia siempre y visión de la universidad a través de él, de irlos incorporando y transmitiéndoles las experiencias. Había un tercer tema que le gustaba mucho y que era motivo siempre de debate con él, que eran los deportes y básicamente cómo iban los Pumas. Cada vez que perdían los Pumas, eso era un conflicto. Siempre, y Carlos y Mónica lo saben bien, ¿verdad? Lo sentía como si fuera él el que hubiera perdido ese partido. Yo siempre le insistía que fuera al palco del señor rector. Ahí veía a varios de ustedes y él me decía que no. Entonces le mandaba un recadito cada vez que había partido y le decía, ¿dónde estás, Carlos? Y me decía, bueno, una frase que ustedes seguramente conocerán, pero me dice, yo estoy aquí donde está la gente, el pueblo, los aficionados. Tú estás allá en el Olimpo. Y le decía, bueno, yo creo que el Olimpo debe estar más bajo que el pueblo, porque tú estás en la parte de arriba y yo en la parte de abajo. Le gustaba mucho el deporte, también le gustaba mucho el béisbol. No sé si macanear, pero creo que lo hacía también bien, ¿verdad? Y le gustaba mucho el béisbol, pero sus Pumas eran intocables. Así que era el tercer tema que tratábamos. Y el cuarto tema, del cual aprendí mucho de él, eran los jóvenes, su relación con los jóvenes. Él le preocupaba mucho esta parte y por eso quería combinar esta experiencia con el ansia de aprendizaje que tienen los jóvenes. Y la universidad era para él ese punto de encuentro entre la experiencia y la juventud, que siempre tiene muchas ganas y muchas inquietudes por aprender. Tanto le interesaba así que un día le dije, oye, habría que ir integrando a los jóvenes hacia proyectos de mucho compromiso social. Imagínense, eso era lo suyo. Así que algún día me dijo, vamos a desayunar con Mario Luis Fuentes y vamos a integrar en un proyecto que tenemos a los jóvenes de Acatlán. Así fuimos construyendo una relación que los jóvenes y una vinculación que los jóvenes no olvidarán. También, gracias al apoyo de Mónica, los trajimos al Senado de la República y él disfrutaba mucho de ver a los jóvenes sentados en las distintas curules, debatiendo con mucho énfasis, con mucha emoción y con mucho compromiso. Porque él decía, por lo menos así me lo decía a mí, esta fue la etapa más feliz de mi vida, cuando estaba legislando. La otra etapa más feliz, estoy seguro, era estar en la Universidad Nacional. Y ahí en la FES Acatlán se convirtió en un miembro más de la comunidad respetado. Cuando yo le quería presentar a alguien, resulta que Carlos ya lo conocía. Ya se había paseado por todo el campus y ya había platicado con todos. Así era Carlos Rojas. Con esa enfermedad
los encuentros se fueron distanciando. Una vez a la semana y después una vez cada 2 o 3 semanas, pero jamás, jamás dejó de ir. No se dio nunca por vencido. Así era Carlos Rojas, un hombre que luchaba siempre y que quería seguir adelante. Y yo cada vez que lo veía partir, siempre le decía: mi querido Carlos, cuídate mucho, te necesitamos mucho y te queremos más. Y quiero finalizar diciéndole, donde quiera que esté, exactamente lo mismo. Cuídate, mi querido Carlos, que aquí te seguimos queriendo y recordando. Muchísimas gracias a todas y todos. Agradecemos este cálido mensaje. Adelante, doctor. Dime un poquito del protocolo, pero había algo que a Carlos le gustaba y le emocionaba mucho, que era el Goya. Así que, si me permiten, el Goya. México, Pumas, Universidad, Goya, Goya. Muchas gracias al exdirector de la FES Acatlán por estas cálidas palabras, estas empáticas palabras al ingeniero Carlos Rojas. Bien, entre nuestros invitados finalmente saludamos la presencia del exdiputado Javier Calzada. Bienvenido. Y bien, señoras y señores, estamos ya en la recta final de este homenaje póstumo, para lo cual vamos a escuchar ahora las palabras. Con ello concluimos, de Carlos Rojas Sotres, hijo del ingeniero Carlos Rojas. Buenas tardes a todos. Estoy algo emocionado y algo nervioso después de tan bellos discursos. Me la dejaron un poquito difícil. Maestra Paulina de la Tosé Pancali, muchas gracias por estar aquí. Maestra Claudia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, gracias por sus emotivos discursos y por dar fe de que las acciones de mi papá viven y todavía son apreciadas en las comunidades. Senadora Maura, senadora Mercado, diputada Amalia, director Manuel Martínez Justo, exlegisladores, exrector de la UNAM y maestro, primas, primos, tío José, tía Tere, tías María Elena, tío Manuel, tía Xiomara, tío Luis, hermana Mónica, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Paco Palafox por la organización del evento y a todos los que han participado en este emotivo acto. Por supuesto, muchas gracias, querida Beatriz, senadora y amiga personal de mi papá. Muchas gracias. Senadores Dante Delgado, Francisco Narro, muchas gracias. Me da un enorme placer y gusto verlos a todos aquí, a amigos y amigas de mi papá. Créanme que su presencia brinda un motivo de alivio en estos días tan complicados para mi familia. No los puedo nombrar a todos, pero sí tengo que nombrar a uno en especial, al doctor Enrique Volpert. Muchas gracias, tío, por haber cuidado a mi padre hasta el final. En octubre del 21 nos enteramos de una noticia muy triste. Mi papá y Mónica nos compartieron el diagnóstico en que enfrentaba mi papá. Y pues un diagnóstico así para la mayoría de las personas, prácticamente para el 90% de los pacientes, les dan un pronóstico de 3 quimioterapias a 9 meses. Pero mi papá asumió esa noticia con enorme valentía y hasta con simpatía, y eso lo llevó a llegar a 27 meses de vida, de los cuales pueden estar tranquilos que la mayoría del tiempo estuvo muy bien, muy sano, acompañado de Mónica, de su familia,
siempre buscando excusas para cuidar de su nieta. Así que yo doy gracias a la vida, al universo, a Dios, a quien ustedes quieran nombrar, porque nos fue bien y mi papá pasó el final de sus tiempos rodeado de amor y atendiendo sus compromisos en la universidad. Mi papá fue un hombre sencillo, pero no fue un hombre simple. Mi papá fue un hombre serio, de carácter a veces frío, que a veces lo parecía verse distante, pero era todo lo contrario. Era un hombre profundamente amoroso, un hombre que con una mirada podía expresar mucho más que 1000 palabras. Una de sus grandes virtudes era escuchar y observar. Y él mismo me confesó que cuando estaba terminando la carrera no sabía muy bien qué seguía para él. No sabía qué haría con su título de ingeniero, por cierto, mecánico, no industrial, pero cursó una materia que se llamó Recursos y Necesidades de México. Y esa materia en sus semestres finales cambió el rumbo de su historia. Esa materia lo llevó a interesarse en el desarrollo de los pueblos indígenas, en la defensa de las causas justas, y gracias a la ayuda de mi tío José, consiguió una primer chambita en el INI que lo llevó hasta la región de los Chenes en Jopelchen, Campeche. Y de ahí el resto es historia. De ahí llegó a la Huasteca, de ahí llegó a ser secretario de Estado y a dirigir un gran programa nacional que tocó muchísimos rumbos y prácticamente logró lo imposible, alcanzar todos los rincones de México. Hoy es un reto, de verdad un reto, visitar una comunidad, un pueblo, una colonia y no poder encontrar un solo logo de solidaridad. Todo México está repleto de sus obras, ¿no? Y su legado va a ser un recuerdo imborrable para nosotros. Para mí, para Lina, para Irene, para Amelia, es un honor estar aquí y regresar a esta sede desde la cual mi papá defendió muchas de las causas de miles de mexicanos. Quiero agradecerles por estar aquí, quiero agradecerles por valorar su recuerdo, por atesorar su memoria, por recordarlo siempre. Mi papá fue un hombre genial, un aficionado de los Pumas a la muerte, un hombre que disfrutó ver sus partidos de béisbol, disfrutaba jugarlo, practicarlo con sus amigos, ir a la lucha libre, siempre estuvo en la esquina de los rudos, ver el box en la Arena México, disfrutar de un buen mezcal en una buena plática. Todo eso fue mi papá y fue muchas cosas más. Un gran padre, un tío amoroso, un amigo leal, un hombre que siempre defendió a los pueblos indígenas, a las colonias, y que nunca dejó de creer que México, para romper con la pobreza, debía creer en su gente, debía darles capacidades y debía involucrar a los pueblos en la construcción y sobre todo en el alcance de sus sueños. Estos 2 años quiero que sepan que mi papá vivió y disfrutó cada momento al lado de su esposa, de su nieta, de sus maravillosas hijas, de sus hermanos, de sus sobrinos. Muchas gracias de verdad a todos por estos homenajes, por estos recuerdos que nosotros atesoramos y valoramos y nos quedamos para siempre. Muchos dicen, ¿dónde está Carlos Rojas? Yo sí sé dónde está. Mi papá está aquí y en todos sus corazones y en el cielo, supervisando y atesorando y viendo a su nieta florecer. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Y con estas sensibles y sentidas palabras de Carlos Rojas Sotres, llegamos al final de este homenaje póstumo al ingeniero Carlos Rojas. Bien, vamos a escuchar ahora, les pedimos no se retiren, hace uso de la voz la senadora Mónica Fernández Balboa. Perdón.
Perdón, muy buenas tardes, noches. No estaba programada mi participación y Francisco y yo hemos comentado muchas veces que tal vez no era de buen gusto que nosotros como familia de Carlos participáramos activamente en estos homenajes, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad al verlos a todas y a todos aquí reunidos, de darles las gracias a nombre de él, a nombre mío, a nombre de la familia, a mis queridos compañeros. Pepe Narro, te agradezco muchísimo esta iniciativa. Sé que siempre Carlos y tú fueron muy amigos. Beatriz, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Dante, o sea, me consta la amistad entre ustedes de siempre, desde que yo lo conocí. Y por supuesto, Manuel, Claudia, Paulina, muchísimas gracias por sus palabras y por todo lo que nos han expresado aquí. No vengo a hablar de Carlos, no vengo a hablar tampoco de mí, sino simple y sencillamente a darles las gracias a todas y a todos ustedes. Más allá de mencionar a todas las grandes personalidades, sé que ustedes eran amigas y amigos de Carlos. Y tengo que agradecerles antes que nada su cariño, que hayan compartido su vida con él y que sigan acompañándolo en estos momentos. A Francisco y a Tere no les he podido decir muchas gracias. Gracias por todo el acompañamiento de todos estos años. Juan Carlos, ¿qué te puedo decir? Fuiste mi compañero en esta batalla. Irene, a todos los sobrinos, mi querida concuña María Elena, a mi familia, a mis hermanas, a mis primas, a mis tías, que estuvieron todo el tiempo atrás de mí, dándome soporte, muchas gracias. A mis queridas amigas senadoras que están aquí, Amalia, diputada, muchísimas gracias. Y por supuesto, Arturo, Mario Luis, Javier, Mendicuti, Gerardo, todos los que se me pasan, don Juan, Zúñiga, Vero, muchísimas gracias por siempre estar con Carlos, por siempre estar con nosotros. Perdón que haya yo roto la regla, Francisco, pero era necesario agradecer a todos por compartir un poquito de su vida con Carlos y conmigo. Gracias, de verdad. Voy a estar eternamente agradecida con el cariño de cada una y de cada uno de ustedes. Gracias. Y gracias a la senadora Mónica Fernández Balboa, compañera de vida del ingeniero Carlos Rojas. Bien, agradecemos a todas y todos ustedes su asistencia en este gran homenaje, compromiso social a Carlos Rojas. Les agradecemos nuevamente. Gracias y que pasen una excelente tarde-noche. Una reunión emotiva de amigos, de familiares, de aquellas personas que transitaron el camino junto a don Carlos Rojas Gutiérrez, legislador, diputado, senador, secretario de Estado. Ahí están sus obras. El día de hoy se recordó su trabajo, su legado, su trayectoria y, por supuesto, el canal del Congreso se suma a este homenaje póstumo. Queremos, por supuesto, agradecerle siempre el que nos haya acompañado el día de hoy en todas esas transmisiones que realizamos en el canal del Congreso con el objetivo de que usted conozca la actividad que se desarrolla en el Congreso de nuestro país. Gracias y lo invito, por supuesto, a que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Hasta pronto.